Bien, buenos días. Grupo O1, Electricidad y Electrónica Básica, sesión de 16 de diciembre, segundo semestre del 2020. Bien, jóvenes. No sé si tengan algún tipo de preguntas o interrogantes con relación al tema de potencia que quieran validar antes de dividirlos en los correspondientes grupos y enviarlos a hacer la revisión puntual del tema. Así que ustedes me dirán, jóvenes, si hay algún tipo de pregunta, inquietud, algún contexto que quieran clarificar. ¿Alguna duda con relación al tema en serie, los elementos puestos en serie y el caso resuelto? ¿Alguien ya lo resolvió? ¿Alguien validó los datos? Me refiero específicamente a este caso. ¿Alguien tiene alguna duda con relación a cómo se soluciona desde el punto de vista de potencia esta variable, este circuito? ¿Ninguno? ¿Alguien tiene algún comentario con relación a la solución de este paralelo que lo quiera proponer antes de? Ok. Bien, entonces los voy a seccionar en grupos de trabajo, tal cual como lo declararon al inicio del semestre. Algunos entraron después, no los he distribuido. La idea es que pongan en contexto las ecuaciones utilizables en validación de potencia. La idea es que puedan hacer la valoración de un circuito simplificado, si así lo desean, cuyo dato de impedancia, en este caso particular, corresponde a esta cifra de los tres elementos puestos en paralelo con los valores significativos que aparecen en la pantalla. Al sacar la impedancia equivalente se obtiene una impedancia que tiene una componente real menos una componente imaginaria. Se ve como dos elementos puestos en serie, esa componente real con esa componente imaginaria, se ve como un equivalente en serie de dos elementos, uno resistivo y uno reactivo capacitivo, en este caso puntual. Puede resolver por la simplificación. Resolver por la simplificación es saber que este dato de impedancia está sometido a este valor de tensión, 120 a 0 grados. Trabajar con este dato simplificado es encontrar la corriente total. Pero si encuentro la corriente que pasa por el elemento, perfectamente puedo tomar la magnitud de la corriente, elevarla al cuadrado, multiplicarla por la magnitud de la impedancia y al multiplicarla por la magnitud de la impedancia, tengo que ser consciente de que estoy multiplicando por una componente que tiene una resistencia y una reactancia. Recuerde que esta impedancia equivalente es la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado.
No importa que sea una componente imaginaria negativa, al elevarla al cuadrado, pues eso me da la hipotenusa de un triángulo rectángulo por un componente real y un componente imaginario, que en este caso estaría en el cuarto cuadrante plano imaginario. Como estoy involucrando la magnitud de la impedancia, pues básicamente tengo que utilizar para cálculo de la potencia activa BI, que la fórmula es B, magnitud de B, magnitud de I por el coseno del ángulo de la impedancia. Lo que estoy haciendo es sustituyendo la magnitud de B en el caso de la impedancia equivalente por la corriente, por la impedancia, y por eso me quedaría el producto de las magnitudes de las corrientes al cuadrado, o la magnitud de la corriente al cuadrado por la magnitud de la impedancia, y tendría que quedar por el coseno del ángulo de la impedancia. El coseno de un ángulo negativo le dará positivo porque su coseno es una función par. Y pues obviamente podrá calcular P, puede calcular Q, puede calcular si tiene la corriente en la carga y tiene la tensión aplicada en la carga equivalente, puede calcular con la fórmula de potencia compleja B por I conjugado, recordando que la potencia compleja allí es una matemática fasorial, un producto de fasores. O sea que esa S compleja sería igual a la magnitud de la tensión, ángulo de la corriente, multiplicado por la magnitud de la corriente, ángulo de la tensión, perdón, ángulo de la tensión, multiplicado por la magnitud de la corriente y el conjugado del ángulo de la corriente. El producto de dos números polares le da como resultado otro polar cuya magnitud se conoce como potencia aparente. Lo que debe demostrar con todo este análisis es que la potencia que entrega la fuente, que es P y Q, ¿por qué sé que entrega P y Q? Porque la impedancia tiene un ángulo negativo en el cuarto cuadrante del plano imaginario. Siendo un valor por encima de 57, como lo es, está implicando que la parte reactiva equivalente del paralelo, de los elementos puestos en paralelo, es más, XL es mayor que R, lo que quiere decir que en esencia, si utilizo la base conceptual, lo que voy a demostrar es que la potencia que entrega la fuente es mayor la potencia reactiva que la potencia activa. Esos pequeños datos son los que garantizan y lo que le generan confianza cuando usted soluciona problemas. No está prediciendo nada, no está inventando nada. Simplemente a partir de una condición de conocer las características de la impedancia, si esta es la impedancia equivalente que ve la fuente, de tres cargas puestas en paralelo, si esta información es correcta, la corriente se adelanta. Si el ángulo de la tensión es cero, el adelanto de la corriente es el mismo ángulo de la impedancia. Si esto está en el cuarto cuadrante del plano imaginario, está representando una resistencia y una capacitancia, o una reactancia capacitiva, para ponerlo en el contexto matemático fasorial. Si eso es lo que está sucediendo, esa corriente, por tener el ángulo de la tensión 0 grados, tendrá el mismo valor del ángulo de la impedancia. La diferencia es que no estará en el cuarto cuadrante del plano imaginario, sino que la corriente estará en el primer cuadrante del plano imaginario para indicar adelanto con relación a esta tensión y representar la equivalencia de lo que ve la fuente. Por eso es importante el manejo conceptual, por eso insisto en la interpretación conceptual. Porque la interpretación conceptual me indica qué información debo esperar. Entonces aquí debo esperar un ángulo que está en el primer cuadrante del plano imaginario cuando resuelva la división entre esta tensión y esta corriente, esta impedancia, para obtener la corriente.
si ya descubrí cuál es la condición de adelanto y calculo y obtengo la información, pues mirar la componente real de esta impedancia equivalente, mirar la componente imaginaria de esta impedancia equivalente, me permitirá entonces entender que proporcionalmente al valor de la resistencia y proporcionalmente al valor de la reactancia, encontraré un dato de potencia. Por eso, usted lo puede verificar, 10.599 a un ángulo de menos 57.99 tiene una componente real que es 5.618. Un valor inferior en comparación con la reactancia capacitiva equivalente que corresponde a menos 8.987 J. Proporcionalmente, entonces, si el valor de la resistencia es de 5.61 y el valor de la reactancia es mayor, cuando calcule la potencia reactiva, voy a encontrar un valor mayor que la potencia activa. Me tomo el tiempo de hacer esta explicación porque es importante que usted se haga consciente de desautomatizarse de la relación de cálculos y que no se mecanice más el manejo matemático simplemente porque tiene que hacer procesamiento de información. Tiene que advertir y tiene que descubrir que el procesamiento de información es algo que le permite encontrar comportamientos eléctricos de los elementos interconectados en este caso particular, pero que si lo hace de forma consciente, puede hacer interpretaciones que le vayan diciendo si el problema tiene la solución esperada o no. Si cuando usted calcula P de la fuente y Q de la fuente, que lo puede hacer con potencia compleja, recordando que es una matemática fasorial, y P le da mayor que Q, en una característica donde la resistencia es menor que la reactancia, pues eso lo único que le está diciendo es un problema. Hizo operaciones matemáticas incorrectas, tomó los valores incorrectos. Y esa es la forma en que usted actúa de forma proactiva frente a la solución de un problema. Nosotros consideramos como seres humanos que actuar de forma proactiva frente a la solución de un problema es simplemente hacer algo, o por lo menos sentir que estoy haciendo algo. En el caso de los procesos de formación, si yo meto los datos en la calculadora y los divido, esta componente con esta componente, y le doy Enter y anoto el resultado, asumo que estoy haciendo algo. Y efectivamente sí está haciendo algo, metiendo datos a la calculadora y escribiendo el resultado. Pero si usted no se detiene a mirar si el resultado es coherente, pues no está siendo racional. Y eso implica que está haciendo acciones automáticas, mecanizadas. Y por eso las respuestas que todos los estudiantes damos, porque cuando somos estudiantes, siempre damos las mismas respuestas. Yo le metí los datos a la calculadora y eso fue lo que me dio. Sí, pero no pensó si el resultado era coherente. ¿Había que pensar si el resultado era coherente? Por supuesto. Porque si usted conoce las características eléctricas de este elemento, conoce las características eléctricas de este elemento y conoce las características eléctricas de este otro elemento. Si usted sabe que en este elemento la corriente se atrasa 90 grados exactos y si usted sabe que en este elemento la corriente se adelanta 90 grados exactos, pues indiscutiblemente que usted tiene que interpretar la información. Y cuando tenga los datos, pues obviamente usted tendrá que validar que la corriente efectivamente se atrasa, que validar que efectivamente la corriente se adelanta.
Ok, Camilo, entendido. ¿Ve? Entonces es importante, por eso usted debe manejar la base conceptual. Por eso la interpretación, tomarse el tiempo para hacer interpretaciones conceptuales no es perder el tiempo, es ahorrar esfuerzo futuro. Y esa es la invitación. Y esa es la insistencia con la forma de presentar el tema. Y esa es la repetición de la forma de presentar el tema. Que usted concluya que la tensión y corriente en estos elementos se mantiene en fase, que la tensión y corriente en este elemento se desfasa al igual que se desfasa en este elemento, pero la forma en que se desfasa aquí es diferente a la forma en que se desfasa aquí. Que si usted analiza la potencia solo va a encontrar P, porque no tiene componente reactiva. ¿Quién se lo dice? Esta cifra. Esta cifra le está diciendo que no tiene componente real. Esta cifra le dice que no tiene componente real. Si no tiene componente real, ni esta, usted no puede encontrar una potencia diferente de cero aquí. P, la potencia activa debe ser exactamente igual a cero. La potencia activa debe ser igual a cero. La potencia reactiva es diferente. Si usted lo calcula con los elementos, que lo puede calcular con los elementos aquí, porque tiene la tensión, si tiene la tensión y tiene la impedancia, y sabe la ecuación, P es igual a B por I coseno del ángulo de la impedancia, el coseno de 0 es 1, le queda magnitud de B por magnitud de I. No conoce la corriente, pero tiene el valor de la impedancia. O sea que con el solo hecho de tomar 120 al cuadrado y dividirlo entre 20, ya usted tiene la potencia de este elemento. Sí, así de fácil. Pero ¿sabe por qué es así de fácil? Porque se están aplicando conceptos y se están manejando las ecuaciones. Pero usted puede tomar la decisión de necesitar 800 millones de casos antes de poder sentirse que es cómodamente experto. Y entonces analice cuánto tiempo va a gastar en la solución de la cantidad significativa de problemas que lo van a permitir hacer sentir experto. Es una cuestión de lógica y es una cuestión de sentido común que el maestro Facundo Cabral definía como el más común de los sentidos y el menos utilizado. La base conceptual le permite hacer el análisis de estos tres elementos si usted comprende, si usted aprendió lo que significan elementos puestos en paralelo. Lo único que tiene que hacer es tomar la tensión, elevarla al cuadrado y dividirla por la magnitud de la impedancia en los tres elementos. En el uno encontrará potencia activa, en el otro encontrará potencia reactiva, en el otro encontrará potencia reactiva. La reactiva inductiva será positiva, la reactiva incapacitiva será negativa. ¿Cuál es la característica que tiene aquí? Seno de 90, seno de menos 90. Eso es lo que lo hace negativo. ¿En qué debe invertir su tiempo? Escríbalo. Escriba toda la ecuación. Magnitud de B, magnitud de I, seno del ángulo de la impedancia. Para calcular Q. Dese cuenta que qué información tiene. La tensión puesta entre los extremos. ¿Conoce la tensión? ¿Conoce la corriente? No. Pero sabe que si divide la magnitud de la tensión sobre esta magnitud de la impedancia, conoce la magnitud de la corriente. Tiene la alternativa de calcularla o tiene la alternativa de darse cuenta que en la expresión magnitud de B, al sustituir por la magnitud de I, debo sustituir por una magnitud de B sobre magnitud de Z. Y por eso queda magnitud de tensión al cuadrado sobre Z. Seno del ángulo del 90 grados. Escríbalo todo.
para que interiorice la información. O a menos que tenga el privilegio de haber desarrollado su mentalidad, su capacidad de pensamiento, y en la medida en que me está escuchando, va construyendo la ecuación y la va interpretando. Esa es una habilidad también. Y esa es la parte, esa es la invitación. Siempre esa será la invitación. No solo del profesor de electricidad y electrónica básica, de todos sus profesores. Lo que pasa es que tal vez no le han dicho que lo están invitando a que usted verifique y valide la información. ¿Se acuerda de Santo Tomás? Hasta no ver, no creer. Ese es un comportamiento muy humano. Por eso usted tiene que validar y verificar la información. No sirve con que le cuente cómo se hace. Porque aparentemente cuando le cuentan cómo se hace, pues usted básicamente en el primer intento dice, ok, lo entendí. Inténtelo resolver 2 horas después de haber dicho, ok, sí, lo entendí. Y va a sentir la sensación de que algo se le olvidó. Y algo se le olvidó por una razón. Como usted no verificó la información, como usted no validó la información, obviamente se le olvidó. Porque la puso quien le contó el procedimiento y su reacción frente a la incorporación de esa información fue haberla puesto en la memoria temporal. Y la memoria temporal, por eso se llama memoria temporal, sustituye los datos temporalmente. Si mientras yo le estoy haciendo la narración, usted no ha escrito absolutamente nada, es porque tiene una habilidad auditiva y visual. Y si me entendió, reconozca esa habilidad auditiva y visual y determine desarrollar el problema sin necesidad de tomar un lápiz y papel. Tome su calculadora, obtenga los datos. Si quiere, tome papel y lápiz para anotar el resultado. Pero si tiene una habilidad auditiva y visual, va a memorizar muy fácil los datos. Si no, pues está descubriendo que tiene que seguir entrenando su cerebro para desarrollar lo que usted aún hoy cree que tiene desarrollado, que es su habilidad auditiva y visual. Esa que le planteé, b cuadrado sobre z, sirve para cualquiera, reconociendo que esto es P, reconociendo que esto es Q positivo y reconociendo que esto es Q negativo. Si los calculó por este lado, calcule P y Q por este lado. Puede hacerlo calculando la magnitud de la corriente, puede hacerlo con la tensión al cuadrado sobre este valor, pero si mete la tensión al cuadrado sobre este valor, tendrá que utilizar el coseno del ángulo de esta impedancia para que le coincida con el valor de la potencia activa de este elemento. ¿Okay? Porque si no mete el coseno del ángulo, no le va a dar esta representación. Es más, es que esto es un componente real y un componente imaginario. Necesariamente tiene que poner el coseno del ángulo de la impedancia. Si expresa BI, B cuadrado por sobre Z, por el seno del ángulo de la impedancia, debe encontrar la relación algebraica que encontró de forma individual aquí. Lo que he hecho en estas 9 semanas es darle instrucciones para que usted valide. Lo que va a suceder en este instante es que se va a ir con su grupo de trabajo con el que naturalmente definió desde el principio, a hacer esa validación y verificación. Son 10 grupos. Yo me quedo en la sala general. Les recomiendo a aquellos que cuando ya les dé la instrucción de irse a trabajar, hagan clic y se vayan a trabajar con sus compañeros, porque se quedan en sala general. Muchos se quedan en sala general. Yo trato de invitarlos a que hagan su ejercicio, pero indiscutiblemente que no. Obligarlos, no lo voy a hacer. ¿Sí? Darme cuenta quién se quedó es muy fácil porque aparece en la pantalla, pero es la responsabilidad de cada quien, de cada uno de ustedes. Y yo ahí sí ya, es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es darle instrucción. Mi responsabilidad es invitarlo a que valide la instrucción.
Esa es mi responsabilidad. Mal o bien, es lo que he hecho durante estas 8 semanas y media. Siempre he dado instrucciones. Si usted llega a la sesión y participa y está activo, tiene la información. La asimilación de la información depende única y exclusivamente de usted y del trabajo y tiempo que usted le dedique. No depende de más nadie. Yo hago mi trabajo de darle la instrucción. Si usted no hace su trabajo de validarla para que le genere dudas o para validarla, para verificar resultados, se pierde el privilegio de aprender en tiempo real. Y luego le toca asumir un tiempo extra que normalmente cuando somos estudiantes nunca tenemos, siempre nos faltará tiempo. Y nos falta tiempo porque desafortunadamente no hay una asignatura desde primaria. En casa algo nos enseñan, pero no es tan profundo, que nos enseñan a planear, a planificar estratégicamente las acciones. Tampoco hay una asignatura para el manejo financiero. Otros países incluyen aprendizaje económico financiero desde las escuelas primarias. Otros países enseñan técnicas, métodos, estrategias para que usted aborde conveniente y adecuadamente su formación, porque son conscientes los otros países de que el único responsable del proceso de formación es usted. Así que la invitación es: trabajen en equipo, son sus equipos naturales, pónganse de acuerdo y cualquier duda llaman a sala general. Si tienen alguna pregunta en este instante, la resuelvo. Si no tienen ningún tipo de pregunta, los envío a sala general para que resuelvan el caso de balance de potencias. Deberán encontrar potencia activa de la fuente, potencia reactiva de la fuente, que la pueden encontrar por separado o la pueden encontrar por potencia compleja. Inténtenlo. Son un grupo. Proponga uno un método, proponga otro método, comparen. Eso se llama estrategia. Afinen el trabajo en equipo. Listo, jóvenes. Si no es más, entonces los envío a sección y quedo atento. Bien, jóvenes. Ok, entonces, los datos generales de la solución del problema que están expresados ahí. Esta es la corriente entregada por la fuente. Esta es la corriente consumida por la impedancia resistiva. Esta es la corriente consumida por la reactancia capacitiva, inductiva, perdón. Y esta sería la corriente de la reactancia capacitiva. La relación de estas dos corrientes, o de esas tres corrientes, saliendo del nodo donde estoy demarcando, pues lo que refleja es que la corriente de la inductancia y la corriente de la capacitancia, que están en desfase de 180 grados, dar una corriente final de 9 punto algo, o de 8 punto algo, 8.6. No, 9.6 a un ángulo de menos 90. Esa sería la corriente de la componente imaginaria de esta impedancia equivalente. No, porque esta impedancia equivalente está en serie, reflejando el paralelo, el equivalente de estos tres componentes. La corriente que pasa por esta impedancia es este valor. Entonces, si usted toma 120, que es la tensión aplicada a esta impedancia equivalente, la multiplica por esta corriente de 11.32. Por el coseno del ángulo de la impedancia encuentra P. Esa P es la misma de la fuente y de la carga, porque lo que estoy diciendo en esencia es que la fuente está alimentando únicamente esta impedancia. Hay una fuente y una impedancia. Se encuentra el dato de P. Ese dato es tanto de la potencia activa como la potencia reactiva, tanto de la fuente como de la carga. Es lo mismo que tomar la relación fasorial, 120 ángulo de 0
por 11.32 ángulos de menos 57.99. Eso me da una componente real, me da una componente imaginaria. Esa potencia activa, que es la componente real, debe ser el mismo valor de este dispositivo, de la potencia activa de este dispositivo. La potencia activa de este dispositivo es 120 por 6. Coseno del ángulo de 0 grados, pues da 120 por 6. Se puede calcular como 6 al cuadrado sobre 20, se puede calcular como 120 al cuadrado sobre 20. 6 al cuadrado por 20, 120 al cuadrado sobre 6. Tres formas de obtener la misma condición de la potencia. Si la calculo aquí, sería esta corriente, 11.32 al cuadrado, por el valor de la impedancia, por el coseno del ángulo de la impedancia. Esa es la forma de encontrar la potencia sin tener la tensión, la potencia activa, sin tener la tensión de la componente real de este equivalente. Los datos de potencia están aquí. Capture las pantallas para que pueda validar y verificar si lo que hizo es correcto. Aquí está calculado el valor de la potencia. 720 sería el valor de la potencia de aquí. 6 al cuadrado por 20 es una condición para poderlo validar. ¿Sí? Efectivamente da 720. 120 al cuadrado dividido 20 da 720. La otra condición sería 11.32 al cuadrado por la impedancia equivalente 10.599 por el coseno de 57.99 o si quiere de menos 57.99. ¿Qué es? ¿Cuál es la potencia activa de este dato de impedancia, entendiendo que es la corriente total la que circula? Y en ese caso particular, 11.32 al cuadrado por el valor de la componente de la impedancia, que es 10.599, por el coseno de menos 57.99 me da 719.9274. Son las diferentes alternativas para poder calcular potencia. ¿Tiene que manejarlas todas? No. Debe reconocer qué maneja, debe reconocer qué recordación tiene con relación al tema y mirar cuál le está funcionando y cuál le sigue funcionando. De los tres componentes, a menos que los tres componentes hayan tenido el mismo profesor en el ciclo básico y en el pregrado, en la secundaria, pues tienen las mismas métodos. Si no es así, pues de los tres integrantes podrán tener formas diferentes para calcularla. Y eso es lo interesante de trabajar en grupo y en equipo. Porque cada quien puede validar por su forma y su método. De una u otra razón debe mantenerse la misma condición. Datos de corriente, la potencia de la resistencia calculada como V por I coseno de phi debe ser lo mismo que 6 al cuadrado por 20, porque el coseno de ese ángulo de la impedancia es 0. Efectivamente esto da 0, indicando que la componente resistiva del arreglo paralelo RLC no almacena ningún tipo de energía. Potencia reactiva, 120, tensión, magnitud de la tensión por la magnitud de la corriente que circula por la reactancia inductiva por el coseno de 90 grados, da 0, indicando efectivamente que este elemento almacena la energía que debe representar, son los voltiamperios reactivos, indicando que es una energía remanente. Y aquí está el cálculo de la capacitancia, 120 por 12, magnitud de la corriente que circula por el seno del ángulo de menos 90. Esta es negativa, esta es positiva. La relación de estas dos debe darle menos 1151. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esta condición? El X total es mayor que la parte resistiva.
lo que hace que Q sea mayor que la parte de potencia activa. Si suma componente real, componente imaginaria, pues usted ya aquí se está dando cuenta que esto le da 720, representando la parte real, y que la relación de estos dos debe darle esta condición. Balance perfecto de potencia indica que los cálculos y los datos son correctos. Indicará que esto se atrasa, indicará que esto se adelanta. ¿Quién se atrasa? La corriente, la B. 0 grados la tensión menos 90 grados, hay un retraso. Recuerde que los vectores giran en sentido antihorario. Mire la tensión, mire la corriente, se adelanta 90 grados. Debe encontrar que la corriente se adelanta al mismo ángulo de la impedancia cuando la tensión es 0. Todo esto es lo que le va a permitir o nos va a permitir obtener modelos para estimación de consumo. Esta es la base que necesitamos tener fresca en el retorno. El viernes validamos el caso de técnica de análisis de malla en potencia y mostramos el panorama del caso. Yo ya tengo listos los casos para los diferentes grupos en función de lo que vamos a desarrollar. Ponemos en contexto eso. Damos por finalizadas las actividades este año. Retornamos el 13. Exclusivamente con ustedes retornamos un miércoles. Desde el punto de vista general, ustedes son los que más beneficiados están, porque son los que menos pérdida han tenido en los últimos tiempos y van a tener. El otro grupo, con los otros grupos me veo el jueves, con ustedes me veo el miércoles y viernes. Profe, ¿no ingresamos un 14 de enero? Bueno, si integramos el 14, yo entiendo que el 13 está programado, que el 12 finalizan. Bueno, es posible porque el 12 es festivo. El 13 retornarían los profesores planta. Es posible, sí, es posible que sea el 14, no el 13. Gracias por el dato. Pero igual, ustedes son los que más han tenido sesiones. Esta sesión estuvo completa. La semana pasada tuvieron sesiones el miércoles y el lunes. El jueves fue examen con los otros dos grupos. El martes fue festivo. Entonces es importante que tengan en consideración que esta es la información. Esto que está observando ahí es lo que vamos a poner en contexto para análisis de consumo en procesos de producción. Bien, jóvenes, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Ahí está la información, valídela, utiliza las diferentes ecuaciones, aprenda a utilizar las ecuaciones y interpretarlas. Porque lo que se va a hacer es un análisis en ingeniería inversa. Es decir, a mí me dan el dato de potencia, a mí me dan el dato de tensión de la carga, me dicen cuántas cargas son, me dicen qué tipo de carga es, monofásica, trifásica, y yo voy a ser capaz de obtener un modelo equivalente en paralelo que simplifica al esquema. Eso es lo que, esas son las herramientas que le dan para que al futuro haga interpretaciones. Bien, si hay alguna pregunta la resolvemos y si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes para cerrar sesiones por este año.